este módulo es la resolución de conflictos. Si nos ponemos a pensar, los conflictos se dan a diario en un entorno escolar y es por eso que es muy importante que como profesores tengamos claro cuáles son las causas de los conflictos y cómo guiar a nuestros estudiantes para resolverlos de manera positiva. Como les dije, en el entorno escolar, por el hecho de estar interactuando con otras personas todo el tiempo, se van a dar conflictos. Y el hecho de que se den conflictos es parte del aprendizaje y de hecho puede ser positivo si estos se resuelven de buena manera, porque les puede llevar a los estudiantes a aprender cómo relacionarse mejor con las personas, cómo comunicarse de manera efectiva, cómo escuchar otras perspectivas. Por lo tanto, lo importante no es evitar los conflictos todo el tiempo, sino más bien saber cómo resolverlos. Si nos ponemos a definir qué es un conflicto, en términos generales, ya sea dentro o fuera del entorno escolar, un conflicto es un estado de tensión o desacuerdo entre dos personas, grupos o comunidades. Hay distintas causas para que se dé un conflicto. Una de las causas es la escasez. Esto quiere decir que no existen suficientes recursos para todos, y esto puede ser una escasez real o una percepción de escasez. Por ejemplo, dentro del aula de clase podemos no tener suficientes materiales para todos los estudiantes y esto genera el conflicto de tener que compartir. Muchas veces como profesores hacemos esto de manera intencional. ¿Qué quiere decir? Una caja de marcadores para todo el grupo y que ellos tengan que ir dándose turnos para usar todos los colores. ¿Por qué debemos hacer esto de manera intencional? Porque parte del aprendizaje justamente es saber esperar el turno y compartir con nuestros compañeros. La otra forma de conflicto que se da por escasez es, por ejemplo, que ciertos estudiantes sientan que no tienen la misma atención que sus compañeros o que sientan que los profesores no son justos con ellos. Y esto puede ser una percepción de los estudiantes o puede darse de manera real. Por lo tanto, si un estudiante siente que no está recibiendo suficiente atención, también va a ser una causa de conflicto. Otra de las razones que se dan los conflictos en el aula es por una diferencia de opiniones. Estas diferencias pueden darse debido a que profesores y estudiantes piensan diferente o los estudiantes entre sí tienen una opinión distinta sobre un tema y estos conflictos, si son llevados de manera positiva, pueden generar mejores aprendizajes porque justamente el hecho de escucharnos, de tener pensamiento crítico y estar abiertos a otras perspectivas puede generar conflicto o tensión durante un momento, pero luego de eso generar aprendizajes de orden superior. Otra de las razones de un conflicto puede ser una presión por estrés o también por un mal manejo de emociones. Si los estudiantes se sienten ansiosos, el ambiente es conflictivo o están demasiado estresados, van a generar conflictos con sus compañeros. También hay ciertas personas que no saben manejar bien sus emociones y esto les puede generar conflictos sociales o también académicos al momento de no saber cómo expresar su opinión acerca de un tema. La personalidad también puede ser una causa de conflicto. Hay personalidades que son más explosivas, más impulsivas, que miden menos sus acciones y esto les puede traer conflictos con otras personas. Mientras tanto, hay otras personalidades que por evitar el conflicto ceden ante cualquier cosa, lo cual tampoco es positivo. Entonces, los dos extremos, el buscar un conflicto por todo y no saber ceder o el ceder siempre, pueden tener efectos negativos en el desarrollo de las personas. Pongámonos a analizar si los conflictos son positivos o negativos. Por lo general, al escuchar la palabra conflicto, siempre vamos a pensar en algo malo, porque tiene una connotación negativa. Sin embargo, un conflicto puede traer resultados positivos si sabemos resolverlos de manera correcta. Entonces, como profesores, debemos darles a los estudiantes el mensaje de que cuando existe un conflicto de cualquier tipo, lo importante es saber cómo resolverlo, no evitar los conflictos. Los efectos positivos son, primero, que nos da la oportunidad de escuchar distintas perspectivas. El momento en que nos damos cuenta de que no pensamos igual, podemos sentir una tensión. Sin embargo, saber comunicarnos y escuchar a los otros es un aspecto positivo de un conflicto. También nos motiva a buscar una solución ante un problema. Si solamente cedemos todo el tiempo y nunca se genera un conflicto, no vamos a saber cómo solucionar problemas que a largo plazo pueden tener efectos negativos. Nos da la oportunidad de tener mejores entendimientos y desarrollar destrezas de comunicación y también el solucionar bien un conflicto contribuye al bienestar general de la comunidad. Los efectos negativos son herir los sentimientos de las otras personas, generar ira, frustración y violencia, puede causar rupturas emocionales cuando no sean resueltas de manera positiva e inclusive puede dañar de manera física o emocional a otras personas. Hay ciertos pasos que debemos seguir para
guiar a nuestros estudiantes o acompañarles en el proceso de resolver un conflicto. El primero es que el ambiente en el que se resuelve el conflicto sea de manera física y emocional tranquilo para ellos, que ellos sientan que se pueden expresar, que pueden decir lo que piensan sin ser juzgados, que el otro les va a escuchar y que por lo tanto se van a sentir seguros de resolver el conflicto. Algo muy importante también es que las personas involucradas en el conflicto sepan de qué se trata el conflicto que están resolviendo. ¿Por qué es esto importante? Muchas veces al sentarnos a resolver un conflicto surgen ideas pasadas o experiencias pasadas que los estudiantes hayan tenido y en lugar de enfocarse en lo que vamos a resolver en ese momento, traen estas experiencias a colación y esto no nos lleva a ningún lado. Por lo tanto, es importante que antes de empezar a resolver el conflicto, establezcamos de qué se trata específicamente la situación que vamos a resolver. También es necesario que hablemos de nuestras necesidades, nuestros sentimientos y no de nuestras opiniones. ¿Qué quiere decir esto? En lugar de decir yo opino tal cosa, expresar cómo nos sentimos en relación a lo que está pasando. Y también evitar culpar al otro por lo que está sucediendo, sino más bien hacernos cargo de lo que nosotros sentimos y de cómo nosotros podemos estar haciendo sentir al otro. Es importante enfocarse en las metas que son más fáciles de resolver y empezar por esas para luego trabajar en las siguientes metas que quizás son más difíciles. ¿Por qué? Porque muchas veces en un conflicto existen varias situaciones y si primero resolvemos las que son más fáciles, esto nos va a permitir que el ambiente esté más tranquilo para enfocarnos en las otras situaciones que son más complejas. También es importante hacer una lluvia de ideas de posibles soluciones y estar abierto a que quizás la solución que teníamos inicialmente en nuestra mente pueda ser otra, porque a veces llegamos a una situación de conflicto entre dos estudiantes con una idea preestablecida de cuál sería la solución y no les dejamos a ellos dar su opinión acerca de lo que deberían hacer. Luego es necesario que todos colaboren para llegar a una situación en la que todos se sientan que han ganado con la solución. Muchas veces los estudiantes no se salen con la suya. ¿Qué quiero decir con esto? No es que van a llegar totalmente a tener lo que querían. Sin embargo, tienen parte de lo que querían y además solucionaron el conflicto con su compañero y esto les pone en una situación de ganar-ganar a ambas partes. Cuando ya tengamos la solución, es necesario analizarla para ver si realmente responde al conflicto y en caso de que no sea así, buscar soluciones alternativas. Otra cosa importante para resolver conflictos es tener reuniones grupales que pueden darse, por ejemplo, una vez por semana, en las que toda la clase habla de conflictos existentes o posibles conflictos que se puedan dar dentro del aula de clase o en el entorno escolar. Hay conflictos que son muy comunes, por ejemplo, el acoso escolar que se da mucho ahora. Entonces, ese tipo de conflictos es importante llevarlos a estas reuniones para que todos los estudiantes puedan dar su opinión, decir lo que sienten y llegar a soluciones que nos convengan a todos. Es importante que en estas reuniones los estudiantes se sientan escuchados y apoyados. También que como profesores podamos anticiparnos a ciertos problemas que puedan suceder y traerlos a colación en las reuniones. Y también debemos sentir que resolver conflictos nos hace ser parte de una comunidad de aprendizaje. Estas reuniones deben darse como parte de la rutina escolar. Esto quiere decir que los estudiantes saben que una vez por semana van a tener una reunión grupal para trabajar y hablar sobre cosas que les están molestando. Cuando son parte de la rutina, los estudiantes se acostumbran a que pueden hablar de sus sentimientos, pueden hablar de lo que pasa y no que es algo improvisado o que se dio solo cuando existe un conflicto grande o fuerte en la comunidad de aprendizaje. El ambiente debe estar libre de juicios de valor. En este momento de las reuniones no nos vamos a poner a decir tú eres así, o tú te comportaste de esta manera, o tú eres una persona que no me gusta, que no me cae bien, sino más bien la idea es escucharnos, ser tolerantes, aceptar otras perspectivas, para que de esa manera los estudiantes que muchas veces tienden a no dar su opinión sobre ciertos temas, puedan sentirse seguros de decir lo que sienten y piensan. Finalmente, es importante que estas reuniones grupales nos lleven a soluciones. Entonces, debemos buscar que todos los estudiantes tengan una voz y que de esa manera sientan que la solución a la que llegaron en la clase es justa para todos y les conviene a todos para tener una convivencia sana. Como dijimos al principio de la presentación, los conflictos se van a dar. Y de hecho es sano que se dé un conflicto en una comunidad, porque eso quiere decir que todas las personas están dando su punto de vista y diciendo lo que les molesta o lo que no les hace sentir bien. Lo importante es saber cómo resolvemos el conflicto.
Evitar los conflictos es imposible, sin embargo, llegar a una solución positiva para todos es algo que sí podemos aprender dentro de la escuela.